Es diciembre de 1989. Una pareja de ancianos sin hijos visita un orfanato para adoptar a un chico. Los chiquillos le muestran demasiado amor, así que deciden irse y regresar otro día. Al salir del orfanato, un repentino viento sopla, levantando el gorro de la mujer, que es atrapado por un chico muy guapo. La mujer se enamora de inmediato y le dice al chico que guarde el gorro para ella, diciendo que volverá por él al día siguiente. Justo cuando están a punto de irse, contemplan si deben llevar al chico y de repente comienza a llover. La pareja fortalece su determinación de elegir al chico cuando lo ven proteger a un cachorro de la lluvia con un paraguas. Aparentemente eso fue la señal que necesitaban para hacer lo que ya planeaban hacer, adoptar a este hermoso chico. No obstante, lo que la pareja de ancianos no sabe es que han adoptado gemelos con un pasado trágico. Cuando estos eran pequeños, encontraron a su madre sin vida y desde entonces se obsesionaron por encontrar al culpable. Buscan venganza y harán de todo por obtenerla. Sin embargo, el camino en busca de esa venganza será turbio. Esta familia es parte del plan. En el fondo los aborrecen, pero lo ocultan en máscaras de amabilidad. Deben actuar como un solo cuerpo perfecto. En cada oportunidad que tienen de impresionar, lo hacen. El padre quiere un masaje. Miggy y Dalí trabajan juntos con 4 manos que parecen 2. La mujer habla de cómo quiere hornear un pastel de cereza con su hijo y el hombre desea llevar al chico en sus hombros como un padre. Miggy y Dalí escuchan esto, idean un plan. Se sienta junto a la mujer para sembrar la idea de que deberían hornear un pastel. La emoción quiere dividir a esta mujer por la mitad. Emocionada, hace preparativos rápidos para hornear el pastel. Una vez más, mientras no son vistos, Miggy y Dalí trabajan juntos con 4 manos que parecen 2 para hacer que el pastel sea un éxito. Hasta este punto, nadie ha sospechado que son gemelos. El hombre ve lo feliz que parece estar su esposa con Itori y se pone un poco celoso. Dalí, al notar el deseo del señor, se le ocurre un plan. Ese mismo día, Dalí sale de la casa y finge que está teniendo dificultades para colocar una casita para pájaros en la rama de un árbol. Logra atraer emocionalmente al hombre para que le pida a Itori que se suba a sus hombros. Itori acepta y sube a los hombros, y tan pronto como el hombre intenta levantarlo, le suena la espalda. Esto plantea un problema para Miggy y Dalí. Durante su reunión de medianoche, hablan de no poder avanzar con el plan si el anciano débil no puede levantarlos en sus hombros. Al día siguiente, trabajan juntos para hacer realidad el sueño de este hombre, suspendiéndose en el aire. En la noche, descubrimos que Miggy y Dalí no saben nada de nada. Usan la escoba del piso para lavarse el cuerpo y hacen preguntas extrañas como cuántas capas de piel crece una persona por año. De repente, la mamá golpea la puerta y entra, deja su toalla y pijama y se va. Luego vemos salir a Dalí del baño. Fue un susto, casi los atrapan. Tiempo después, la mamá peina el cabello de Miggy y lo elogia, pero Miggy le cuenta que en el orfanato decían que su cabello era extraño. Ella le dice: ser extraño no es algo tan malo. Esta escena es interesante, ya que se demuestra el deseo de Miggy de una madre, de sentir ese calor. No podemos olvidar que son pequeños que desean atención y aprender de sus padres cosas básicas. Ambos la necesitan, pero reprimen esos sentimientos para que no se interpongan en su venganza. Todo este tiempo solo han estado ellos dos pensando en la venganza y no le han dado cabida al amor de otros. Sin embargo, en esta escena Miggy reacciona genuinamente. No finge felicidad como lo han estado haciendo todo este tiempo para encajar en una familia y continuar su plan macabro. Aquí hubo un destello de su verdadero deseo inconsciente. Se muestra una debilidad, algo que Dalí nota también y no puede permitir que se fortalezca, ya que la venganza para él está primero que todo. No obstante, este deseo de venganza lo llevará a utilizar métodos dolorosos para su hermano. El hombre y su esposa llaman a la puerta.
Le dicen a Hitori que van a salir y lo invitan a venir, pero por primera vez él se niega. Migi y Dalí se vuelven muy sospechosos y deciden investigar la casa. Se dirigen directamente a la habitación del papá y la mamá. Dentro se preguntan con intriga, ¿qué es esto? Parece ser donde duermen. No sabían que era una cama. Comienzan a buscar cualquier cosa que pudiera significar que estas personas están planeando algo malvado. Estos chicos siguen revelando más y más tonterías. Se adentran en el estudio del papá y continúan buscando, pero parecen no encontrar nada, hasta que uno de ellos ve una foto dentro de la foto en el escritorio. La foto es de un hombre llevando a una dama. Aparentemente, el hombre en la foto es la versión más joven de su padre adoptivo, pero la madre adoptiva no se parece nada a la mujer en la foto. Se dirigen nuevamente a la última habitación de la casa y lo que ven les deja atónitos. Ven cabello humano. Migi dice que la mujer siempre acaricia su cabello y se pregunta si tiene algo que ver con esto. En ese momento, la pareja regresa y Migi y Dalí corren de vuelta a su habitación, pero ven que la pareja no está entrando, sino que se dirigen al garaje afuera de la casa. Ambos bajan por su ventana para averiguar qué están tramando sus padres adoptivos. Escuchan a escondidas y oyen a los padres hablar de una fiesta de bienvenida y de cerrar los ojos a las 3 en punto. Deciden acercarse para obtener más contexto sobre lo que está sucediendo. Es entonces cuando ven una máquina giratoria. Regresan a su habitación, concluyendo que el hombre y su esposa quieren usar esa máquina para quitarles el cabello y colocarlo en esa pared. Asustados, deciden castigar al hombre y a su esposa. Llega el día de la fiesta de bienvenida y el papá y la mamá están contemplando qué ponerse. Hitori les dice que todos deberían vestirse de negro para que el atuendo familiar coincida. Los invitados comienzan a llegar y la fiesta comienza con el hombre y la mujer presentando a Hitori como su recién adoptado hijo. Luego, algunas personas vienen a presentarse a Hitori. Migi ya está en posesión. Sin embargo, ninguno de los gemelos sabe algo. El asesino de su madre está ahora mismo en la casa. Un chico llamado Akiyama viene a darle un regalo y procede a preguntarle si le gustan los pájaros. Hitori le dice que sí, ya que parte de su nombre significa pájaro. Poco después, Migi vierte unas gotas de salsa picante en la bebida de la mujer. Ella grita y pide agua y Dalí, sin que nadie se dé cuenta, le da licor. La mujer se emborracha, algo que no estaban esperando causar. Migi y Dalí tienen otro plan: aplicar aceite de oliva a sus padres y con una lupa iniciar un incendio. Dalí acepta ser quien los queme y Migi será el que se vende los ojos. Llega el momento, pero Dalí decide no seguir con el plan. Migi está confundido. Es hora de quitarse la venda y Migi está muy asustado. Finalmente se la quita y cuando mira ve una bicicleta, se congela y el hombre y la mujer piensan que tal vez no le gustó el regalo. Dalí tiene que usar la lupa para quemarle un poco y que corra por allí y funciona. Migi y Dalí eventualmente comprenden que estaban sacando conclusiones precipitadas y que la mujer en la foto es la misma mujer de ahora, solo que llevaba una peluca, lo que también explica el cabello que vieron en la otra habitación. Cuando tenían 7 años, ellos se escondían debajo de una cama en una habitación con su madre y recuerdan que las paredes de la habitación tenían un papel tapiz de pulga de agua. Un día pudieron huir de la casa, pero por alguna razón que no te la diré ahora, su madre no se iba del pueblo, el mismo pueblo en el que ahora están adoptados. Desafortunadamente, su madre sufrió un desenlace fatal en ese pueblo y estos dos seres en desarrollo tuvieron que soportar la pérdida y enterrar a su propia madre. En los primeros 7 años de la infancia, nuestro cerebro está en un estado frecuencial más bajo llamado teta. Es el mismo estado mental que permite a los chiquillos tener imaginación. Este estado mental es tu estado mental cuando estás soñando un sueño profundo. Cuando eras pequeño, tu cerebro estaba casi permanentemente sincronizado con este estado, por lo que escuchas a personas decir que su conciencia se encendió en
en cierto momento cuando eran pequeños. Es porque antes de eso estaban completamente en teta. Cuando encontraron a su madre, la única persona que siempre estuvo con ellos sin vida, trastornó este estado y llevó sus mentes a un dolor extremo y tristeza y posiblemente miedo a la nueva visión del mundo que crearon. Su mente ya no imaginaba cosas felices. Para ellos la venganza era el camino, ya que a su edad su comprensión es limitada y son guiados por emociones internas y respuestas instintivas. Estos hermanos podrían tener un trastorno de estrés postraumático. De hecho, cumplen con muchas de las características. Primero, siempre están en constante estado de alerta y no bajan la guardia en ningún momento. Segundo, tienen una gran dificultad para confiar en las personas. Y tercero, experimentan recuerdos persistentes del día en que encontraron a su madre. Todo esto que les pasa lo soportan con la esperanza de que algún día tendrán venganza. Viven por ella, esa es su motivación. Pero la venganza lo es todo para ambos o solamente para uno. Su madre tenía un botón en su mano y siempre vemos este botón en el cuello de uno u de otro. No te olvides de este botón. Será el causante de mostrar las raíces podridas de una familia aparentemente perfecta. Mientras desayunan, la madre anima a Idori a unirse a los Boy Scouts y al principio no está contento al respecto. Más tarde, Migi y Dali discuten cómo buscar en el pueblo habitación por habitación hasta que encuentren la habitación con el papel tapiz de pulga de agua. Entonces se le ocurre la idea de que como no es razonable entrar a las casas de otros, probablemente deberían hacer algunos amigos, lo que los impulsa a unirse a los Boy Scouts. Idori va en una aventura con otros jóvenes de su edad y está decidido a hacer amigos. Migi se pregunta, ¿cómo se hacen amigos? Hace todo lo posible, pero parece que estos chicos simplemente no están conectando con él. Luego conoce a estos chicos que le dicen que serán sus amigos si puede caminar por una cuerda desde el principio hasta el final sin usar las manos. Desesperadamente Idori acepta y Migi y Dali comienzan a turnearse para caminar por la cuerda sin que nadie se dé cuenta de que son dos personas diferentes. Caen muchas veces y se levantan de nuevo. Son alentados por Akiyama, el chico de la fiesta, que siempre ha querido volar. Y finalmente tienen éxito. Esos chicos aún se niegan a ser sus amigos, pero al menos Akiyama acepta ser su primer amigo. Idori logra que Akiyama lo invite ese mismo día a su casa, y eso es todo lo que ha querido para poder investigar la casa correctamente. Migi y Dali van como Idori a la casa de Akiyama y no encuentran a ninguno de los padres en casa porque siempre están trabajando. Solo está Akiyama y su hermana mayor, y Akiyama dice que su hermana probablemente esté dormida. Se dirigen a la habitación de Akiyama y Dali le dice a Migi que encuentre la pared con el papel tapiz de pulga de agua. Migi, al ver que Dali se queda comiendo mientras él tiene que buscar en toda la casa, lo maldice porque él nació antes. Siempre se queda con lo mejor y esto lo molesta. Migi entra en la habitación de la hermana de Akiyama y comienza a buscar el papel tapiz de pulga de agua, pero resulta que esta habitación no era la correcta. Cuando estaba a punto de irse, la hermana arrastra a Migi hacia su lado, despertando una chispa en él. Migi y Dali regresan a casa y discuten su próximo movimiento, pero Migi está afectado por la nueva experiencia que ha tenido. Sus sentimientos hacia la chica lo desconcentran. Se muestra genuinamente feliz, revelando sus sentimientos. Este comportamiento de Migi nos hace entender que él es más emocional. Nos abre la posibilidad de que tal vez no quiere vengarse. La venganza no lo motiva. Él desea conexiones, quiere dar y recibir amor. Todo lo que he dicho, Dali lo sabe. Por eso se aprovechará y terminará muy mal. Dali comenta que necesitan mantener la compostura si van a encontrar al agresor de su madre. Unos días después, el chico Castor invita a Idori a su casa. Piensan que es sospechoso. Maruta fue uno de los chicos que vino a la fiesta de bienvenida de Idori. Esta vez, Migi
quiere comer y no hacer de espía. Dali acepta, pero le ordena que reprima sus emociones y mantenga la calma, mientras Dali acecha para investigar y descubrir que esta casa no tiene papel tapiz de pulga de agua. Regresa a la habitación para verificar a Migi, pero lo que descubre es terrible. Maruto está jugando a piedra, papel o tijera con Migi y hacía que Migi jugara con una desventaja para que él pudiera ganar siempre. Le golpea cada vez que gana y lo más molesto eran los insultos que le lanzaba a Migi. Este chico le decía: vuelve a meterte en la barriga de tu madre. ¡Ja! Tu madre verdadera no está aquí. Migi resiste con todo lo que le está haciendo el chico. Migi quiere golpearlo, pero solo repite la frase de su hermano: mantén la calma. Dali se desliza sigilosamente en la habitación. Entra a Migi debajo de la cama y cambia de lugar con él para continuar el juego. Maruto entonces hace un trato de que quien pierda la próxima ronda hará lo que el ganador diga. Dali acepta y cuando juegan saca unas tijeras y gana. Antes de que Maruto pueda entender lo que está sucediendo, Dali le toma la cabeza a Maruto y no se contiene, se desahoga. Migi interviene y coloca un casco en la cabeza de Maruto, como diciéndole a Dali: mantén la calma. Finalmente Itadori se va de la casa de Maruto y se despide y le dice: no hay nadie por encima de nadie, solo a la izquierda o a la derecha, refiriéndose a ellos dos. Podemos ver que esta es la verdadera identidad de Dali. Él es la cabeza de esta venganza. Él desea la justicia por su propia mano. Siente mucha ira en su interior. Se deja usar por ella. Es rencoroso, calculador, posesivo. Pero detrás de toda esta ira tiene miedo de quedarse solo y de que su hermano no tenga el deseo de venganza, igual que él. Dali siempre le ordena que reprima lo que siente, porque es distinto a él. No puede superar la pérdida, vive por la venganza y no tiene cabida para nada más, ya que en su mente esto le dará paz. Dali sufre del trastorno de personalidad maquiavélica y más adelante lo verás en acción. Al día siguiente, Itadori conoce a la criada de la casa, la señora Mitsuyama, quien tendrá un final triste pero heroico. De inmediato le dice a Itadori que simplemente la llame Michan. Esta mujer hace muchas preguntas. De las preguntas deducimos que Itadori empezará la escuela al día siguiente. Itadori le pregunta a Michan si su casa es la única casa que ayuda a limpiar, pero ella le dice que no, que también limpia un par de otras casas. Los ojos de Itadori se abren de par a par. Claramente ahora está interesado y quiere saber más, pero Michan le dice que no puede hablar sobre los hogares de otras personas. Luego el papá de Itadori hace una bromita: y si contara sobre los calzoncillos suyos. La mamá agrega suficiente chispa a la broma y menciona que los calzoncillos de Itadori son bonitos. Esto hace que nuestro chico salga corriendo avergonzado y se dirige a su habitación, donde comienza a quejarse con su hermano sobre los ridículos calzoncillos. A Migi le molesta la forma en que la mujer bromea sobre los calzoncillos y la imita perfectamente. Dali, al ver esa gran actuación, elabora un plan. Le menciona a Migi que su talento podría ser utilizado para algo bueno. Planea que cuando la mujer esté ocupada colgando la ropa con Michan, Dali la llame y Migi tome su lugar e inicie una conversación con Michan. La mamá es la única persona con la que Michan puede hablar sobre ciertas cosas y Migi intenta usar eso a su favor, preguntándole sobre la habitación con el patrón que están buscando. Él pregunta de una manera astuta, mostrándole pantalones cortos con el mismo patrón que está buscando, y mientras Dali tenía distraída a la mamá, Michan le dice a Migi que hay una habitación en la casa de los Ichijo que tiene dicho patrón. Migi está feliz de haber logrado algún progreso. En la noche de ese mismo día, mientras ambos rememoran a su madre, deciden que se acercarán al hijo de los Ichijo e hija,
ya que él también va a la escuela. A la mañana siguiente, estos chicos se visten iguales para ir a la escuela. Dalí se sube al autobús con sus padres y Miji los sigue en su bicicleta. Llegan a la escuela y la madre de Hitori anuncia que está en la clase 1-5. Incluso cuando Akiyama viene a abrazar a Hitori diciendo que están en la misma clase, Hitori parece tan desinteresado porque está buscando a Eiji. Luego ve que Eiji está en la clase 1-1 y le pregunta a su madre al respecto. Ella le dice entonces que Eiji está en la clase para los talentosos. Hitori parece bastante molesto. Resulta que Eiji es el representante de los nuevos estudiantes y pronuncia algún tipo de discurso. Después del discurso, Miji se encuentra con Dalí en el baño y le dice que la única manera de avanzar en la clase y encontrarse con Eiji es hacer bien los exámenes. Esto plantea un problema porque no saben nada, ni siquiera pueden hacer correctamente restas básicas. Mientras discutían, escuchaban a algunos chicos hablar y descubren que Eiji está entre ellos. Hitori sale y trata de hablar con Eiji, pero una vez Eiji ve que Hitori está en la clase 5-1, finge no tener idea de quién es. Esto enfurece a los chicos. Esa noche deciden estudiar y hacen algunas pruebas rápidas, pero Miji seguía obteniendo calificaciones bajas, más bajas que Dalí. Dalí sigue hablando con Miji, pero Miji está desconcentrado. Miji le dice a Dalí que vio una diosa hoy. Dalí intenta decirle a Miji que está perdiendo el enfoque, pero Miji no lo acepta. Todo lo que puede ver y visualizar es a la chica. Dalí luego le dice que debería intentar hacer que la chica lo note, y al día siguiente Miji lo hace y la chica se presenta como Sally. Pero cuando Miji le pide ser su amigo, la chica le dice de inmediato que no puede ser amigo de idiotas. Si quiere ser su amigo, debe ser uno de los más inteligentes de la escuela. Miji se va corriendo para estudiar y ser más listo, con el objetivo de conquistar a Sally. De repente, la chica se saca la peluca para revelarse que es Dalí. Al día siguiente, Miji viene a mostrarle a Sally pruebas de que es más inteligente, pero Sally reconoce esos papeles como los propios de Dalí y se ríe para sí mismo. Luego le dice a Miji que venga para estudiar juntos y Miji acepta rápidamente. Después de un rato, Miji le confiesa a Sally que la ama y luego le pregunta a Sally si le gusta. Esta es una respuesta muy complicada para Dalí, que parecía que no había respuesta correcta, así que le dice que podría amarlo si saca 100 en inglés y japonés. Y ahora llega el día de los exámenes de mitad de periodo. Dalí parece tranquilo y sereno como siempre, mientras que Miji ha estudiado mucho y se nota. Después de los exámenes, Dalí revisa sus resultados y ve que sacó todas las calificaciones altas. Dice que elogiará a Miji incluso si obtiene más de 70. Miji entra en la habitación y cuando abre sus resultados, he aquí que este chico sacó todas sus pruebas perfectas, literalmente 100% en todas las calificaciones. Obviamente, Sally le hizo una promesa a Miji, así que para pagarle, le pide que salgan en una cita. Miji le estaba pasando de maravilla hasta que Dalí se da cuenta de que no puede seguir engañando a su hermano. Sally le dice a Miji que se mudará lejos. Esto pone triste a Miji, pero no lo muestra. Es cuando llega a casa que llora amargamente. Dalí es un chico maquiavélico y muestra rasgos de ello, ya que es astuto, engañoso y carece de empatía por los demás. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar su meta, sin importarle los sentimientos de su hermano, siempre y cuando él salga beneficiado. Dalí está cegado por el odio y no ve el daño que le causa a su hermano hasta que logra lo que quiere, momento en el que siente culpa por sus manipulaciones. De hecho, siempre ha manipulado las cosas a su alrededor, obligando a su hermano a no sentir y deseando que sea como él, no solo física, sino también mentalmente. Por eso constantemente quiere que Miji reprima sus sentimientos para que sea su marioneta, aunque esto resulta inevitable, ya que son personas totalmente diferentes. Los sentimientos están ahí dentro, deseando mostrarse. Miji, de manera inocente, cree que son un solo cuerpo. Pronto se dará cuenta de que no es así. Son dos personas distintas
distintas que desean cosas distintas. La hoja de resultados sale al día siguiente y Eiji ocupa el primer lugar como el primero de su clase, mientras que Itori ocupa el primer lugar también en su clase. Esto levanta sospechas en Eiji, quien busca pruebas de trampas. Sin embargo, lo que encuentra es el botón, dejándolo sin palabras. Esa noche la familia Ichijo invita a Itori y su familia a cenar para celebrar que Itori es el número 1 de su clase. Migi y Dali hacen un plan para aprovechar esa oportunidad para buscar por toda la casa. La cena comienza como cualquier otra cena, con Migi en la mesa y Dali buscando en las habitaciones el papel pintado de pulgas. Sin embargo, la normalidad de esta cena duraría poco. Las cosas toman un giro drástico cuando Eiji saca la pijama que tiene recuerdo de la madre de Migi y Dali. Eiji acusa a Itori de robarlo y curiosamente Migi lleva el collar en ese momento. Eiji le pide a Migi que se quite la camiseta y Migi no sabe qué hacer porque si se la quita, Eiji verá el collar con el botón. Migi hace señales a Dali, quien se arrastra debajo de la mesa y usa cubiertos de la mesa para quitarle el collar justo antes de que Eiji quite la camiseta a Migi. Eiji busca por todo su cuerpo, pero no encuentra nada, así que decide llamar a su perro. Esto lanza a Dali a un mundo de pánico, porque se da cuenta de que si miran debajo de la mesa, descubrirán que hay 2 Itoris. Está a punto de lanzar el collar lejos cuando el perro se arrastra debajo de la mesa. Justo cuando todos están a punto de mirar debajo de la mesa, Migi confiesa haber tomado el collar y le hace señales a Dali para que se lo entregue. Luego les dice a todos que tomó el collar cuando fue al baño. A partir de aquí, el anime se dirigirá hacia algo completamente inesperado. La madre de Eiji les dice a los padres de Itori que para que el orfanato no descubra que no están educando bien a este chico, lo retendrían hasta que se enderece. Los padres aceptan y la mujer se lleva a Itori a una habitación secreta, donde está Migi casi en estado natural, siendo interrogado sobre dónde encontró el botón. Migi le dice que lo encontró en el suelo del baño, pero Eiji no se cree nada de eso. Mientras tanto, Dali en el otro lado de la puerta planea rescatar a su hermano, pero el perro está protegiendo la puerta. Dali intenta acorralar al perro hacia un lado y entrar, pero el perro se lo impide. Dali piensa que el perro está a punto de morderlo, pero el perro se detiene de repente y descubre que tal vez el perro solo necesita a alguien con quien jugar. Dali le dice al perro que después de rescatar a su hermano vendrá a jugar con él, y de alguna manera el perro lo deja pasar. Entra en la habitación y él y Migi comienzan a discutir, y mientras discutían, Dali descubre que esta habitación en la que están manteniendo a Migi ahora podría ser la habitación con el papel pintado de pulgas. Le pide a Migi que lo compruebe. Migi lo hace y nota las inscripciones dibujadas que ellos y su madre hicieron todos esos años encerrados. Migi no soporta el dolor que siente y comienza a llorar. Sus lágrimas son tan fuertes que atraen a la madre de Eiji, que viene y lo trata como un bebé. Pasan varios días. Dali está tratando de abrir la cerradura del estudio del papá de Eiji. Menciona que esta familia es buena para guardar secretos. No ha encontrado nada. De repente, alguien le cierra los ojos desde atrás y Dali se asusta mucho porque no se suponía que haya nadie en la casa hoy. Descubre que es Michan y ella también es ama de llaves en esta casa. Juntos comienzan a buscar en la casa y comienzan a encontrar pequeñas pistas aquí y allá que apuntan a la presencia de la madre de Migi y Dali en esta casa. Suben las escaleras y entran en esta habitación extraña. Michan nota que hay un retrato que parece estar inusualmente limpio. Dali piensa que es sospechoso y viene a torcer el retrato, llevándolos a una habitación secreta que revela algo inimaginable. Encuentran un diagrama de todo el pueblo de Oregon, incluidos todas las personas que viven en él, y también encuentran datos sobre cada persona que vive en este pueblo. Justo cuando estaban asimilando esta vista, escuchan movimiento y Michan inmediatamente esconde a Dali y le dice que no salga hasta que sea seguro. Al día siguiente, Dali no puede encontrar a Michan en ninguna parte y se apresura a contarle a Migi que es peligroso seguir en esta casa. Le dice a Migi que deberían correr a casa y replantear la estrategia, pero
Pero Migi tiene otros planes. Esta familia lo ha estado tratando como un bebé pequeño. Migi planea ser el bebé perfecto para que la madre de Iggy baje la guardia y le cuente más sobre esta casa. Pero por ahora ella no está totalmente convencida de que es un bebé. Dalí, que estaba en el estudio, escucha un ruido extraño y va corriendo solo para mirar por un agujero y ver a su hermano actuando como un bebé pequeño. Se ríe. Migi parece notarlo, pero aún así no rompe el personaje. Se sumerge de lleno en la actuación y logra convencer a la mujer. Ella lo saca de la habitación y serán juntos como una familia. Sin embargo, Migi está en el personaje de un chico de 5 años. La mujer lo trata como tal, como un chico de 5 años. Más tarde esa noche, la madre de Iggy le dice a Itori que podrá regresar a su casa al día siguiente, diciendo que ya había informado a sus padres. Esta mujer padece de un trastorno psicológico que la hace actuar de esa manera. Si te fijas un poco, verás su deseo ardiente que quiere, pero jamás podrá tener. Todavía no es el momento para contártelo. En la parte 2, que es la final, lo sabrás. Y si ya ha salido, estará por aquí.